La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bienvenidos cada uno de ustedes a esta preciosa programación de el estudio bíblico que estamos trayendo para la edificación de las multitudes de personas, para que sean alcanzados por el poder y la misericordia de Dios a través de estas enseñanzas. Continuamos hablando en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 24 al versículo 30 y verso 36 al verso 43. Ahí estamos sinceramente en esa porción bíblica, al cual usted puede tomar nota y si puede también tomar su Biblia y ir viendo las citas bíblicas que estoy citando, hágalo para su propia edificación. Cuando hablamos de la semilla de la cizaña, llamada avaricia, que es idolatría, aunque esto tiene varias facetas, sinceramente lo que es la cizaña, recuerde que la cizaña es sembrada por Satanás en el corazón, en el alma, en la mente del ser humano, al cual lo vuelve totalmente una persona tan desastroso, tan horrible en cuanto a un corazón perverso y malvado. Solamente es el trabajo de Satanás en el corazón y en la mente de hombres y mujeres, no importa la edad. Ahora, la semilla de la cizaña, llamada avaricia, que es idolatría, es obstaculizada por la predicación del Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo se encuentra predicando la palabra de Dios según Hechos 19, versos 20 al 41. Y Pablo dice que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pero pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu, o en el espíritu, ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. El apóstol, al estar predicando en la región, ciertamente de Europa, él tenía en su corazón, en su espíritu, que ardía por ir a ese lugar llamado Roma, porque quería ser también un elemento de utilidad en la vida de los romanos. Y qué bueno es predicar el evangelio por donde quiera. En Hechos capítulo 19, verso 22, enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, esto es Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Ahí se quedó el apóstol Pablo, ciertamente predicando la palabra del Señor. Pero según Hechos capítulo 19, verso 23, Pablo está en Éfeso. Es una de las grandes ciudades que pertenece al Asia Menor. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, es decir, acerca del evangelio que se estaba predicando en aquella región. Y entonces dice Pablo, o mejor dicho, Lucas, el que escribe lo que Pablo está haciendo en aquella región. Y por lo tanto, como dice el pasaje 23 de Hechos 19, que hubo por aquel tiempo disturbio no pequeño acerca del evangelio que se estaba predicando, porque Pablo había estado disertando contra la idolatría, había estado disertando que desde de esas
de esa religión o de esos dioses mudos se regresaran al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Ciertamente ese compraba tanto y tantos templecillos y también fabricaba, los vendía, según el versículo 24, porque este hombre llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, entonces le llegaban a comprar los artífices, daba no poca ganancia a estos que construían también templecillos. La Biblia nos dice claramente que por ahí comenzó una situación caótica contra el Evangelio, pero el Evangelio siempre vence los problemas existentes. La Biblia dice que a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Está hablando Demetrio, el enemigo del Evangelio, el constructor de templecillos y de dioses a Dianas. Entonces, dice este Demetrio: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con gran persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. La verdad ciertamente incomoda a multitudes de personas porque aman la mentira, aman el engaño, aman la cizaña sembrada por el diablo en sus corazones. No les importa que sea engaño, lo que sí les importa al mentiroso es echarse montón de billetes por aquellas personas que no tienen conocimiento claro y preciso de parte de Dios, porque no dejan a Dios trabajar en sus corazones. Entonces, y no solamente dijo este Demetrio, no solamente hay peligro de que este nuestro negocio se venga a pique, se venga a desacreditarse, y sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience entonces a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces Demetrio estaba preocupado porque se le iba a cerrar el templo de la diosa Diana, porque si nadie compraba los templecillos ni los muñecos de la diosa Diana, entonces aquel templo se cerraría. No habría ganancia para nada para los artífices, para los constructores de templecillos. Como dije al principio, la cizaña de la idolatría, la cizaña de la avaricia, es completamente un desastre, es un engaño directo del infierno, directo del príncipe de este mundo llamado Satanás. Entonces, cuando Demetrio expone todo esto a la gente, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y se agrega multitud tras multitud para desarmar completamente el mensaje que se estaba transmitiendo, el mensaje de poder, el mensaje de vida. La gente despreció el mensaje que transforma y que da el perdón, que trae completamente la vida abundante. Y esa gente comenzó a desechar a los predicadores. Cuando la gente comenzó a gritar, llenos de ira: grande es Diana de los efesianos, la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, en una sola unidad la multitud, confusa ciertamente. Se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo
y a otro que se llamaba Aristarco. Y dice las Santas Escrituras que eran hombres de macedonios y compañeros de Pablo. Es decir, eran hombres de Dios. Eran pregoneros de justicias, compañeros del apóstol Pablo. Queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron, porque sabían que iban a matar a Pablo, porque la multitud estaba tan enojada, tan llena de ira. También algunos de las autoridades de Asia, que eran de sus amigos, le enviaron recado diciendo y rogándole al mismo tiempo a Pablo que no se presentase en aquel lugar, que no se presentase al teatro, porque iban totalmente la multitud a golpearlo y era posible que lo mataran. Unos pues gritaban una cosa, otros gritaban otra, porque la concurrencia estaba confusa. La gente a veces se lanza a hacer grandes polémicas sin entender por qué las cosas. Imagínense levantarse con ira contra los predicadores de la verdad, pero aman tanto los maestros y predicadores del engaño, pero cuando viene la verdad, procuran deshacerse de la verdad. Eso viene desde hace muchos años, aún antes de Jesucristo, que la gente ama más el engaño. Por ejemplo, en alguna de las citas que hemos estado mencionando, vemos al pueblo decirle a los profetas: profetízanos engaño, mentiras, no nos enseñes nada de Dios. Haznos contar cuentos, pero nunca la verdad. Queremos la mentira. Por eso es que Dios le ha permitido al diablo de que vaya por el mundo y engañe a aquellos que en verdad aman la mentira. Pero los que amamos la verdad, Dios ha enviado su palabra, gracias a Dios, por siervos que han sido transformados por el poder de Dios, por personas que honran a Dios con gran temor y se empapan de la verdad y transmiten la verdad. Bienaventurado todo aquel que escuche la palabra de Dios. Bienaventurado todo aquel que se humilla delante del Dios santo, delante del Dios perfecto y glorioso. Entonces, diciéndole a Pablo: no vayas al teatro. Unos pues, como dije al principio, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba completamente airada y confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Había una reunión ciertamente gigantesca, pero ignoraban el por qué se habían hecho una gran multitud sin entender por qué había tanta pleitesía en ese instante. En Hechos capítulo 19, verso 33, dice la Biblia que sacaron de entre la multitud a Alejandro empujando los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero ¿qué sucede? Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Por 2 horas. Porque sabían que aquel hombre llamado Alejandro era también un judío, al igual que Pablo y los demás compañeros de Pablo. Entonces, el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Entonces, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios,
ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, es decir, abogados, que se acusen los unos a los otros delante de los jueces o delante de los abogados. Entonces, si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. La gente realmente está siendo controlada, gracias a Dios por ello. Porque le dice este secretario, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y de esa manera comenzó a aplacarse la ira de todos estos idólatras. En Hechos 19:41, habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Y así se apaciguó bastante la ira que había. Amados televidentes, siempre el pecado llamado cizaña es un engaño terrible y arrastra a la violencia. Arrastra realmente a golpear, a herir, a arrastrar, matar. Eso es lo que Satanás hace. Pero el evangelio es paz, es gozo, es alegría, es perdón, es salvación y es vida eterna y vida abundante. Mas el hombre prefiere ciertamente andar en todos sus abominaciones, en todos sus placeres abominables, sin saber que eso le produce muerte y destrucción eterna. Mas Dios no quiere que usted perezca eternamente, sino que se humille, reconozca que Satanás lo ha engañado. Dios declara que Él envió a su Hijo Jesucristo, envió a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Jesús mismo lo dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También dice en el verso 17 que Dios no envió su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Pero si el hombre realmente escucha el consejo de Dios de venir a Jesucristo su Hijo, entonces va a alcanzar la misericordia, el amor, la gran salvación. Pero si desecha el mensaje de su Hijo Jesús, entonces la persona vivirá tal como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El rechazar a Jesús es totalmente vivir completamente sin Dios y sin esperanza. Si la muerte viene, entonces tomará parte de la segunda muerte, no solamente de la muerte física, sino de la muerte segunda, que es la muerte eterna, donde se sufrirá por todas las eternidades. Escape completamente acudiendo a Jesucristo. Una vez que usted venga a Jesucristo, entonces la victoria santa de Dios será palpable, será efectiva en su propia vida. Hablando de los egoístas que viven según la carne, toda persona idólatra, egoísta, borrachos, pendencieros, divisionistas, personas pleitistas, etcétera, son personas que viven según la carne. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 5 al verso 8, el apóstol Pablo les escribe a los romanos diciéndoles: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, es decir, en el adulterio, fornicación, en las borracheras, en las drogas, en el ladronismo y en todo aquello que tiene que ver
ciertamente con la vida de homosexualidad, lesbianismo. Piensan en las cosas de la carne, en los bailes exóticos, en los bailes deshonestos y en todo lugar donde hay tanto plebeyo. Entonces Pablo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquellos que son del Espíritu, es decir, aquellos que han entregado su vida a Jesús, que han invitado a Jesús a morar dentro de sus propias vidas, son las personas que son del Espíritu, porque creen a la palabra, creen a Dios, al Dios que nos ha dejado su Espíritu y nos ha dejado su verdad, que es la palabra. Y por lo tanto, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, en lo que Dios dice a través de su palabra. Pero vemos en Romanos 8, verso 6, en ese pasaje, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Imagínense la gran diferencia, el gran contraste que hay en la carne y en el Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte. Entonces, por eso las personas no se ven en ninguna de las iglesias, porque están muertos espirituales, aunque comen tortilla 3 veces diarias. Si van a un buffet, se comen sus 3, 4 platos de comida. Está bien que se los coma. Ahora, por supuesto, porque yo no se los pago. Ahora bien, lo que quiero decir, de acuerdo a esta verdad, que cuando el hombre está muerto en sus delitos y pecados, no siente deseos de arrodillarse ante Dios, no respeta a Dios, no teme a Dios. Y como no teme a Dios, no se somete a Él. Como no le cree a Dios, anda vagando conforme a sus propias ideas, conforme a los deseos de su carne, pero eso le produce muerte, y no solamente la muerte espiritual, sino la muerte eterna. El pecado en él o en ella está bien activado y por ende no puede honrar a Dios porque está en sus delitos y pecados. Ahora bien, pero el ocuparse especialmente del Espíritu le produce vida, le produce paz. Esa persona no vive amargada, esa persona no vive intranquilo, tiene paz, tiene vida, no está muerto espiritualmente, está vivo para Dios. Por eso usted lo va a ver constantemente en la casa de Dios. Aplaudir, cantar, reír, danzar, porque está vivo, vivo para Dios, pero muerto al pecado. Pero esa persona que sirve a Dios, que le ha dado su vida a Dios, es una persona que tiene paz en su alma. Ahora, según Romanos capítulo 8, verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, es decir, todas las ideas del hombre carnal son enemistad contra Dios, porque piensa solo en los deleites pasajeros, en los placeres efímeros, en los placeres que lo llevan a cometer toda clase de fachoría, de maldad. Y por ende, es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La razón es que han entregado su mente, esa mente que tienen, pero es una mente carnal, en el sentido espiritual hablando, y se vuelven tremendamente enemistados con Dios. Así es la situación del hombre carnal. Según Romanos 8, verso 8, los que viven según la carne no pueden agradar nunca a Dios. Por eso, aunque uno les predique el evangelio, les da lo mismo oír como no oír. Usted los ve en los parques cuando uno llega para predicar
ignoran la palabra que estamos diciendo. No les importa, siguen chistando, siguen riéndose, siguen jugando. No paran ni siquiera un momentito la pelota. No paran de lanzar sus chistes burlescos, porque no hay respeto a Dios, tampoco a los predicadores, porque como no respetan a Dios, tampoco respetan a los predicadores. Por eso es que la ira de Dios se manifiesta de una forma espantosa y terrible, y después se ponen enojados con Dios. Que Dios, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace el otro? Es que lo tenemos cansado por nuestras actitudes perversas. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso también se nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, nos dice el apóstol: mas vosotros no vivís según la carne, hablando de aquellos convertidos, de aquellos que se han arrepentido de sus pecados. Entonces, esas personas han cambiado o hemos cambiado por el mismo poder de Dios a través de su palabra, a través de su poderoso espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al espíritu de Cristo, no es de él. Piense fuertemente en esas palabras. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, ¿qué es tener el espíritu de Dios? Cuando se tiene el espíritu de Dios, se ama a Dios, se ama su palabra, se ama la comunión con Dios, se ama a uno mismo y también ama al prójimo. Y tiene la paz para con Dios y para con nuestro Señor Jesucristo. Y además de eso, sabemos que hemos recibido el perdón por la paz, por el gozo, por la alegría. Ya no hay tristeza en el modo de sentirnos presionados por algún espíritu contrario, ni por el pecado. Al contrario, nos sentimos felices, libres de toda opresión del enemigo. Amado televidente, solamente el Señor Jesús puede salvar, puede perdonar, puede limpiar. Nadie más. Las religiones de todo el mundo no pueden cambiar a nadie, pero Dios a través de Jesucristo sí puede. Amigo, puede hacer que estés viviendo en la carne, puede hacer que tengas ese pecado avariento, puede hacer que seas un idólatra, pero si te arrepientes de esos pecados, el Señor está dispuesto a perdonarte y a limpiarte y hacer de ti una vasija preciosa, una vasija nueva, una vasija divina. Quiero orar en esa dirección por ti. Padre que habitas en todas las alturas de los cielos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.